I wanna hurt myself, yeah. I wanna hurt myself, yeah. Desde su llegada al Manchester City, Pep Guardiola ha sido sinónimo de perfección, trabajo incansable y sobre todo éxito. Pero esta vez, el estratega catalán no solo dejó ver las fisuras de su equipo en el campo, sino también las de su propia alma. Las imágenes de Guardiola con el rostro arañado y la cabeza llena de heridas tras el empate 3-3 con el Feyenoord no solo impactaron por lo físico, sino por lo que reflejan sobre la presión y el dolor de un hombre que siempre exige lo mejor, incluso a sí mismo. El fútbol para Guardiola no es solo un deporte, es arte, es obsesión y a veces parece ser un peso que él mismo carga con todo su ser. Este partido era crucial, ganaban 3-0, marcador perfecto para disipar las dudas que se habían acumulado en esta temporada, pero el empate desastroso en los últimos minutos lo cambió todo. En la rueda de prensa posterior, su respuesta sobre las heridas dejó a todos en silencio. Sí, me corté con mis propias uñas, quería hacerme daño. No era la respuesta de un técnico derrotado, sino de un ser humano que entre las luces de los reflectores y los laureles del éxito deja entrever un abismo de autoexigencia que puede tornarse destructivo. Este no es un episodio aislado. Guardiola vive bajo presión que pocos pueden entender. No se trata solo de mantener a su equipo en lo más alto, sino de superar constantemente sus propios estándares. Desde su etapa en el Barcelona, donde revolucionó el fútbol, su obsesión por el detalle y la perfección es casi mítica. Pero este incidente plantea una pregunta importante. ¿Dónde está el límite? Cuando el genio y la autoexigencia se convierten en una carga tan grande que el cuerpo mismo comienza a reflejar el desgaste, ¿qué queda del hombre detrás del técnico? En la línea de banda, durante los últimos minutos del partido, las cámaras captaron a Guardiola gesticulando frenéticamente, arañándose la cabeza en un gesto de pura desesperación. Era como si quisiera arrancarse no solo el enojo por el empate, sino también las dudas, las frustraciones y el peso de saber que a pesar de todo, no siempre se puede ganar. Este episodio no solo deja una pregunta abierta sobre el futuro del Manchester City en esta temporada, sino sobre la salud mental y emocional de uno de los mejores técnicos de todos los tiempos. ¿Qué tan alto es el precio del éxito? Guardiola, en su lucha interna, nos recuerda que detrás de los trofeos y los aplausos hay un ser humano que, como todos nosotros, tiene límites. Su mensaje, aunque implícito, es poderoso. Incluso los más grandes necesitan ayuda. Es un llamado de atención no solo para el mundo del fútbol, sino para todos aquellos que llevan el peso de la perfección en sus espaldas.